Qué gusto de saludarlos y verlos por las redes sociales. Les habla y los saluda Eduardo Mendoza Paladines. Y increíble pero cierto, ya estamos viernes, primer viernes del mes de febrero, con consulta este viernes. Y luego, increíblemente, una semana después es carnaval. Y cuando menos pensemos, tendremos ya listo febrero, que es un mes corto, y ya estamos en marzo. Semana Santa este año es en marzo, no es en abril. Y en fin, los chicos salen muchos de clases este mes de febrero, que comenzamos ayer jueves, y muchos salen el 8, otros el 9, hay graduaciones a partir del 15, 16, 20. Y bueno, en todo caso, un gran abrazo y hemos llegado a este viernes al 1 a 1. Yo solamente quisiera, antes de comenzar con nuestra entrevistada, hoy tenemos una entrevistada, ya la habíamos anunciado, es la doctora María Leonor Jiménez de Viteri, jurista y una mujer que todos conocemos, sobre todo en el mundo de la jurisprudencia y en el periodismo y en el quehacer nacional. Quisiera hacer una invocación a la gente para que vaya a votar y se manifieste este día domingo en la consulta popular. No tenga pereza o cosas que hacer, tiene que ir a manifestarse porque realmente el camino a la democracia comienza con el voto. No es el camino total, pero allí comienza. Es decir, démosle a nuestra voz, a la voz de la gente, legitimidad mediante la consulta, votando. Es problema suyo lo que quiera votar. Eso no lo decimos nosotros en este medio pluralista, no lo decimos. Es problema de ustedes. Pero vaya a votar y hágase escuchar y haga que la voz de la gente se escuche y decida. Muy bien, y hemos llegado al 1 a 1, como decía, lo he dicho ya un par de veces, y es en 6 de la tarde con 4 minutos, 5 minutos ya, y es un gusto saludar a doña María Leonor Viteri de Jiménez. Aquí en Jiménez de Viteri. Jiménez de Viteri. ¿Cómo está usted, mi querida doctora? ¿Cómo le ha ido? Bueno, pues yo estoy muy bien. Usted sabe que estoy ya jubilada, por lo menos de la función pública, y trabajando en la profesión. ¿Cuántos años fue usted jueza? Yo estuve, como se decía, más de 27 años, 29 años, 29 años, y como era en ese tiempo, no, uno hacía una especie de apostolado en los pueblos primero. Claro. Yo fui jueza en Yaguachi, antes fui vocal de tribunales del crimen, como se llamaban antiguamente en la provincia de Los Ríos, y así fui en la carrera judicial. Cada 4 años nos volvían a nombrar o simplemente no éramos nombradas, y de esa manera pude llegar hasta la presidencia de la Corte a los 184 años de fundada esta Corte Provincial. ¿Fue ministra juez de la Corte? Sí, yo estuve, fui juez juez cantonal en Yaguachi, sí. Fui luego juez de lo civil en Guayaquil, sí. Juez séptimo de lo civil, luego fui juez cuarto de lo penal. Luego fui ministra de las salas que eran salas integradas de todas las materias, laboral, civil, penal, etcétera. Y luego las salas especializadas, y cada vez tuve que concursar. Fui jueza de la sala especializada penal. Luego, ya en el año 2009, que tuve una operación de corazón abierto, porque además he tenido que enfrentar algunas cosas en salud muy severas. Y retorné con la anuencia de todos mis compañeros, fui elegida el 2010 presidenta de la Corte Provincial de Justicia. La primera mujer, ¿no? Primera mujer en 184 años, lo cual no es de asombrarse, ¿no? Porque las mujeres tenemos una lucha de siglos. Así es. Por simplemente aportar a la sociedad igual que los compañeros varones. Pero además no es que esto fue decretado, no es que hubo una imposición. Yo estoy en contra de las imposiciones. Y las mujeres han ganado su espacio, lo digo siempre, exclusivamente haciendo lo que tienen que hacer, estudiando, preparándose, trabajando con franqueza. O sea, nadie impuso que la doctora María Leonor Jiménez de Viteri sea la presidenta. La votaron sus compañeros, pues. Por supuesto. Además, mire usted, lo que a mí me costó 27 años, y pues no pude llegar nunca a la Corte Suprema, antes nacional, ahora a otros compañeros que habían sido de aula míos, como mi distinguido y recordado amigo el doctor Héctor Romero
Parducci, llegó a la presidencia de la Corte Nacional, también el doctor Navarrete. Fuimos compañeros de aula, de premiación por los mejores alumnos de año, etcétera. Y lo que a los varones les ha tocado llegar en la vida pública en 5 años, a las mujeres les costó 50. Pero nosotros lo que queremos demostrar con esto es que, siendo mujeres, de todas maneras, nunca abandonamos nuestra principal función, que es la de la familia. Y eso siempre fue un obstáculo para avanzar, que tuvimos que vencer, ¿no? ¿Cómo lo vencieron? Pues haciendo lo que ahora se comenta y es materia de tesis y doctrina, la doble y triple jornada de trabajo, ¿no? Porque cuando uno llega a la casa en épocas en tiempos en que los hijos eran bebés, tenía que llegar. Yo recuerdo muy bien, es como si los viviera con la cartera en el hombro, transpirando, entacada, y con la mamadera preparando en el otro lado, o yendo a trabajar en la mañana con la pañalera de un lado, la cartera del otro, mi hijito mayor prendida de mi falda y Cintia en el brazo, cruzando para dejarlas por la ventana donde mi mamá y mi hermana. Siempre que una mujer avanza en la vida pública, hay otras mujeres detrás de ella que son las que la apoyan, la impulsan y la reemplazan muchas veces. Y recuerdo, a ver, la doctora María Leonor Jiménez de Viteri es la mamá de Cintia Viteri, para los que recién nos están viendo y escuchando. Y mamá de un querido amigo, que Dios tenga en la gloria, que fue mi compañero en el Colegio Cristóbal Colón, con quien jugábamos pelota. Ay, mi hijo de mi alma, no me diga que usted conoció a mi hijo. Sí, lo conocí. Sí, Jules fue compañero de nosotros, y hay una historia emocionante de otro compañero del Pato Garcés respecto. ¿Usted sabe esa historia? No, mi hijo de mi alma. Bueno, se la voy a contar para que se alegre, porque se la voy a contar. Jules Viteri, el hijo de María Leonor Viteri Jiménez, hermano de Cintia, fue compañero de nosotros. Yo entré al Cristóbal en 3er año y él se enferma, le dio leucemia. Sí, un año después falleció, pero regresó, se fue, se trató. Y esta enfermedad desgraciada, que son todas estas que tienen que ver con el cáncer, con la leucemia, que ya en este tiempo deberían haberse arreglado y curado, porque yo estoy seguro que tienen la cura, pero por intereses varios, y esto lo he dicho públicamente 1000 veces, no se lo hace. No pudo seguir adelante, pero regresó, después de haber estado en un tratamiento, regresó. Y lo recuerdo perfectamente, jugando en las aulas, había llegado muy delgado. Poco después nos enteramos de su partida. Pero cuando sucedió esto, unos días, yo se lo he contado a su hija, esto lo he contado públicamente, por eso no es misterio. Me cuentan unos compañeros, Patricio Garcés, del químico, porque esto fue en 3er, en 4º año, ya cuando nos dividimos, acuérdense, para los más jóvenes que nos escuchan tanto. Entonces, usted en 3er año, que hoy 3er año es décimo, ¿no? Décimo. Claro. Se dividían en lo que nosotros llamábamos ciclo diversificado. Claro, era en sociales, sí, social, químico y físico. Normalmente los periodistas, los abogados, como nosotros, y periodistas, en mi caso, y abogados, nos fuimos a sociales, los que estudiaban, y también los que iban a dar clases. Y los que querían ser médicos, farmacéuticos, se iban a físico, y los que querían estudiar ingeniería comercial, etcétera, etcétera, se iban a físico, matemático. Jules era químico. Entonces, eran famosos en el Cristóbal porque toda la gallada de químicos le encantaba pegarse su traguito de vez en cuando. Entonces, esto lo cuentan mis compañeros, no me crean a mí. Les voy a contar algo que es sobrecogedor. Me dicen que un buen día, él estaba no muy bien, y fueron caminando a una de las calles, me parece que era Cañar, donde cogían el bus para irse a sus casas. Y te lo encontraron a Jules. ¿Qué fue? ¿Que no has ido a clase? No, pero no estabas enfermo, no estoy bien. Y les dijo a mis compañeros, recuérdenme siempre con la gallada cuando se tomen un trago. Y el hombre ya no estaba. Yo no sé si usted sabía esa. Fue una cosa sobrecogedora, ¿no? Sí. Son 30 años. Sí, me llegaron unas versiones. Me llamaban a preguntar a la mamá de un compañero que decía haberlo visto.
Yo recuerdo que me llamaban por teléfono a decirme, Yul está aquí. No, por favor, está en UCLA, en Los Ángeles, en el hospital. No, pero si mi hijo lo acaba de ver, acaba de conversar con él. Y él no estuvo aquí, no estaba. Y ese chico, como un año después, me fue a visitar el Día de la Madre con otros compañeros y tocaron con guitarra, fue a acompañarme y había entrado a un seminario para hacerse sacerdote. El que dice, Patricio Garcés, el que dice que lo vio a mi hijo y aseguraba, aseguraba que era él y que habló con él. Y le estoy diciendo lo textual, porque Pato Garcés fue un compañero mío en tercer año. Sí, y en cuarto a mí me llamaron unas amigas. Una anécdota linda. La chica que trabajaba incluso en mi casa me decía, abogadas están que llaman, que dicen que preguntan por el niño Yul. Yo les digo que no está en el país. No estaba aquí y había sido eso. Ya lo habían visto, bendito sea. Amén. En todo caso, María Leonor Jiménez dice una verdad respecto a lo que les tocó y les toca a muchas mujeres y madres hoy más adaptadas. Pero entonces habían incluso esposos que querían que la esposa misma les cocinen, eran temáticos. Por supuesto. Hoy hay más facilidades, claro, ¿no? Para la mujer hay cosas más prácticas, comida rápida. Además, ya no hay reprobación, porque en esa época, cuando yo le hablo del año 57, 58, cuando salíamos en manifestaciones y se nos ocurría apoyar a los trabajadores, es decir, salíamos en cuanta manifestación, podíamos manifestar nuestras propias voces. Y la gente nos gritaba, vayan a cocinar, vagas, vayan a cocinar. Y ahora no se oye eso, ahora se oye con respeto. Lo penoso es que algunas mujeres que llegan al poder no usan el poder para servir, sino para servirse de ese poder, lo cual parece que nosotros creíamos que antes mágicamente por ser mujeres ya estaba garantizado todo, pero nos damos cuenta ahora que no, que también pueden ser utilizadas, manipuladas. Por eso es que es cuestión de la formación y de la conciencia social que tengan las mujeres, ¿no? Dígame una cosa, doña María Leonor Jiménez de Viteri, y esto que usted cuenta es verdad, ¿no? Yo también, me han dicho algunas mujeres, tengo la ventaja de hacerme amigo de muchas, y vienen tanto entrevistados todos los días. Muchas me dicen lo mismo que les decían, vea, dígale a su esposo que venga a hablar conmigo. Usted, tranquila, mándemelo a su esposo, mándemelo a su esposo. Sí, ¿no? Sí. Es increíble. No, pero además a mí me ocurrió, bueno, me ha tocado en la vida ser la primera en muchas funciones públicas que probablemente constituyó algún estímulo para otras compañeras. Por ejemplo, yo fui, y eso no es un mérito intelectual, pero fui la primera reina del Cantón San Borondón, porque ustedes saben que yo soy sanborondeña y eso fue año 56. Estuve en el gobierno de Roldós, fui la primera comisaria provincial de salud, de salud del Guayas, y fue la única vez en que se sancionó por contaminación del río al ingenio San Carlos. Increíble, ¿no? Porque ni siquiera existía código ambiental. No existía ley ambiental. Con el doctor Luis Sarracín, pues que era el director nacional de salud. Sarracín, y famoso. Luego me tocó también en el gobierno de Roldós, fui la primera intendente provincial de policía del Guayas, tarea que parecía imposible. Yo ya estaba en el Cristóbal, ¿verdad? Y me acuerdo, claro, estaba todavía, claro, y era inusual. El presidente Roldós completamente inusual, completamente peor inusual. Intendente, pues, ¿no? Imagínese, de policía. Y experiencias muy interesantes y que me demostraron a mí que no es necesario el sexo para... ¿Sintió discriminación alguna vez usted? Bueno, la verdad es que como he sido un poco impetuosa, nunca, pues no me di cuenta. Yo siento eso, pero no me di cuenta. Sobre todo cuando me vienen y me dicen, impongamos esto, impongamos lo de acá. Yo le voy a contar una anécdota y le cuento siempre a las radioescuchas. Cuando yo llegué, cuando vino mi hija Valentina, que tiene un programa que ha estado, Cintia, que le voy a decir que la inviten, porque eso que usted cuenta son datos chéverísimos. Primera mujer intendente, reina, San Borondón, intendenta, comisaria, todo lo que me está contando. Primera mujer presidente de la Corte. Llegó mi hija recién graduada, me dijo, quiero hacer un programa, y aquí éramos como el 98, 97% solo hombres. Y sin decreto, o sea, sin ley, solitas las mujeres han ganado su espacio.
llegó un momento que llegamos a tener 65% de mujeres y 45% de hombres, pero sin decreto, solitas ganaron su espacio. Hoy yo le podría decir que tenemos un porcentaje igual, casi, pero no está decretado, es solamente que las mujeres se han preparado, han estudiado. Y además nos esforzamos en demostrar que trabajamos bien como cualquier otro ser humano. Que le digo que esto es importante lo que usted dice, doña María Leonor Jiménez Viteri, porque eso es, como decimos nosotros los hombres, es tirar un centro. Ya usted cabecea como un delantero, ¿no? O sea, las mujeres han ganado su espacio en base a ¿qué? A que estudiaron. Probablemente las de anteriores años no se podían, porque las preparaban para otra cosa. Ahora quieren estudiar, quieren tener sus propios logros y tienen todo el derecho. Y mire usted lo que me cuenta, sus compañeros la eligieron y ahí dio usted, está diciendo, cosechando todo lo que sembró. Sí, además la sociedad mismo necesita de la pareja humana, ¿no? Para empujar el carro de la historia, como suele decirse. Brillante. No, o sea, es no cuestión, solo de uno ni de otro. No, es la pareja, sí. Pareja. Oiga, o sea que usted en algún momento tiene esta no es una lucha contra los hombres. Ni contra es los a hombres. favor del ser humano, de la sociedad integrada. Oiga, total. ¿cuántos hijos tuvo? Yo tuve 5, ¿no? 4 hijos. Ya, mi hijo de mi alma, que partió un 17 de febrero de 1981. O sea, Febrero para mí no es un mes grato. Claro, estábamos, ya le voy a decir clarito, estábamos nosotros... Yo era intendente de policía entonces. Y un mes antes... Fue el día, nosotros nos graduamos un 19 de enero de 2080, del 81. Claro, el 81, sí, ahí lo graduaron post-mortem. Claro, lo graduaron post-mortem. Además, ese mismo año, acuérdese que fue fatídico. El mayo murió Roldós, el 24 de mayo. Gobierno que atendía. Ellos tenían un programa para este tipo de enfermedades que coordinaban con el Seguro Social, para este tipo de enfermedades incurables o graves o tormentosas, como llaman ahora, por Dios. O sea, tuvo a Yul, tuvo a Cintia. Yul, Cintia, Pinky, Valeria y Natalie María. ¿Usted cómo se hacía pues con los 4? ¿Le ayudaba a su esposo? ¿O no le ayudaba? Bueno, le voy a decir que mi esposo... ya mire, la ayuda de los esposos de esa época, ahora la generación, he visto mucho más. Los veo cargando los niños en la calle, los veo bajándose el carro, cogiendo la pañalera sin ninguna vergüenza. En ese tiempo, pues, lo más que hacían los varones y que vino en toda la sociedad era el papel lúdico. Eso sí. Mis hijas lo recuerdan, que el papá las navidades era el que arreglaba la Navidad, el que hacía el árbol, salíamos al campo a cortar el árbol. Toda esa parte, ¿y tuvo para qué? En lo temperamental que es, tuvo gran paciencia con sus hijos. Qué bonito. La que conmigo no tenía, pero eso. Haber sido usted difícil, pero doña María. Bueno, yo creo que sí. Yo creo. Abogada, intendente, le haber dicho que le iba a meter hasta preso. De todas maneras, él tiene un mérito, oiga, el haberme también tolerado hasta ahora, ¿no? Porque... ¿Cuántos años de casada? 53, 50. Nos casamos en el año 61, ¿cuántos son más? 54 años. ¿Y la función judicial, qué fue lo bueno, lo malo y lo feo, doña María Leonor Jiménez? Mire, yo amaba la función judicial. Yo antes, en mi época de graduación de licenciada, nosotros podíamos trabajar por un decreto del doctor Clemente Yerobi, que fue presidente de la República interino. Los licenciados podíamos trabajar desde esa época. Yo trabajé muchísimo en reforma agraria. La ley de reforma agraria, primero era la ley de tierras baldías, luego la de reforma agraria. Trabajé muchísimo en el campo y me encanta trabajar con la gente del campo. Tanto tengo anécdotas muy interesantes que no vienen al canto del Murita, pero recuerdo una cuando ya yo era jueza en Yaguachi, que en una barraca, las que se hacen para la fiesta, yo estaba comiendo con unas amigas y un señor entró del campo con toda su familia y se levantó en medio de la comida, dice, venga, le dice a la tía que les quiero presentar a esta jueza, es una caballera. Mire, palabra que yo uso, yo la uso siempre. Caballera. Cuando las damas son tan damas, ya son caballeras, ¿no? Me quedó tan... Me pareció tan raro porque no dijo una dama, ¿no? Yo digo es eso una siempre. caballera, dice. Oiga, interesante hablar de este tema. Y como hoy estamos 2 de febrero
y hay consulta, se supone que no debemos hablar de política, pero le voy a hacer, por eso Pero estamos, no hay nada que no sea político. todo es política. Todo es político. Además, nuestra situación vivida merece, pues estamos respirando, ¿no? Estamos respirando sin miedo. Sin miedo. Por lo menos Y sin eso es un autocensura, gran avance. que es Estamos una cosa respirando terrible, ¿no? sin miedo. Sí. Doña María Leonor Viteri, ¿alguna vez alguien en la función judicial, en el tiempo que usted fue jueza o en cualquier ministro, le ofreció algo indebido? Sabe que no, yo creo que la gente se corre la voz, ¿no? No podría decir. Nadie me ofreció nada. Nadie me ofreció Porque nada. dice Creo que- que mi solo rostro y mi actitud. No, es que eso es lo que quiero Yo decir. creo que La ya gente con eso- que sabe cómo es. Sí, ¿Y alguna vez alguna persona en la... como dice un dicho popular, yo soy muy partidaria de los dichos populares, me fascinan. son Dice, sabios. el frío conoce al desnudo. Sí, brillante. Claro, Entonces, y así es, ¿no? A mí jamás me Sí. propusieron. Debieron tener momentos en la función judicial que usted debe haber sentido que se favorecía el derecho y no la justicia. Ah, por supuesto. Yo le digo que como decía un compañero mío que falleció, muy recordado, el gato Cabezas, le decíamos al doctor Mi César profesor y Cabezas. querido amigo. Tan linda gente, Buena tan gente, sano, el gato. era compañero de sala. Y ella me decía, él me sabía decir negra porque los muy amigos me llamaban así, me decía, es que ser juez es casi como ser Dios. Porque en verdad cuando yo sentía grandes dudas frente al proceso y cómo resolverlo, yo me persignaba y lo hacía en nombre de Dios porque yo soy muy creyente. Y siempre traté de ser... El gran conflicto para un juez es cuando lo legal está en contra de lo justo. Eso es terrible. Y entonces el juez tiene que hacer a veces lo legal, solamente los máximos magistrados pueden ellos hacer interpretaciones de otra naturaleza. Claro, por la textualidad de la ley, Así y no le queda es, más a un así juez. es. Y le dolió la forma en que salió de la función judicial. Bueno, la forma no me dolió salir porque yo de todas maneras pensaba en el siguiente año ya me correspondía mi retiro voluntario y el prejuicio realmente fue solamente de orden económico que no me causó gran afectación porque me hicieron perder pues todos los derechos que tenía uno como para el retiro voluntario, la jubilación, etcétera. Lo que me dolió es el miedo que vi en la mayor parte de mis compañeros. Muchos, los más atrevidos, me acompañaron, la televisión, la radio, vio noticias, yo salí acompañada de muchos, lamentándose. Y más que mis compañeros de trabajo, era el público, la gente que trajinaba por ahí todos los días y los abogados los que me apoyaron, porque también fui catedrática en la universidad, 27 o 29 años. Entonces, tuve un gran apoyo, salí aplaudida, ¿no? Yo creo que no hay mal que por bien no venga, como también dice un dicho Montuyo, que salí a buena hora, porque de pronto hubieran habido más abusos de parte del Ejecutivo, como venían a cada rato. A mí venían jueces a decirme, mira, me mandas de vacaciones y yo no he pedido vacaciones. ¿Por qué? Porque hay un caso allí que les necesitaban que se los resuelva un juez, lo mandaban de vacaciones y ponían al juez que ellos querían para que firme. Qué terrible. Probablemente yo hubiera tenido que ir a la cárcel, aunque por la edad me hubieran tenido que liberar. Pero me Claro. hubieran mandado Claro, 2 o 3 todo el días para proceso humillarme. terrible, claro. Para humillarme, porque a otros jueces le hicieron eso. Entonces creo que salí a buena hora. Yo sí lamenté ese modo de salir, por supuesto. Yo tenía que haber salido como debía haber hecho, por una carrera larga y llevada con rectitud. ¿Tiene usted algún tipo de rencor o fastidio con los que hicieron eso? No, para nada, sabe que no, en lo personal no. A mí lo que me duele es que realmente, y esto permítame decirle que Por favor. el saldo más negativo de estos 10 años y lo peor que pudo hacer este señor que ya dejó el poder, que añora tanto, es, como dice el proverbio en la Biblia, que Dios reprueba al que siembra discordia entre hermanos. Y eso es lo que él hizo. Sembró discordia, envidias, negatividades.
Eso me duele, que nuestro pueblo a veces lo veo que ellos mismos gritan a favor de su propia desastre. ¿Cómo se define usted políticamente, María Leonora Jiménez de Viteri? Yo soy una persona, en lo político, he sido siempre una partidaria. Usted sabe que he sido simpatizante del MPD. Sí. No he estado afiliada. Al único partido que estuve afiliada fue al de Jaime Roldós. Y diría yo que soy de izquierda, pero de una izquierda sana, no de una izquierda apantallada para simplemente robar con anuencia popular y con aplausos. ¿Qué recuerda del presidente Roldós? Contémosle a la audiencia. Uy. Estamos en el 1-1, en I99, 98.9, en nuestras redes sociales. Nos puede ver también en @radio99, el canal de YouTube, con la doctora María Leonora Jiménez de Viteri, primera mujer intendente en el Ecuador. Fue la primera mujer intendente y primera mujer presidente de la Corte y comisaría en salud. ¿Sabe que controlábamos prostitución? Claro, mire usted. Sí. ¿Qué recuerda del presidente Roldós? Bueno, de Jaime yo recuerdo que tenía tal poder de convicción porque era tan sincero. Cuando nosotros apoyamos su candidatura, y eso me valió que a mí me saquen del juzgado de Yaguachi, pues porque don Buca era presidente de la Asamblea del Congreso. Y entonces él dijo que todos los profesionales que apoyábamos a Roldós éramos chuchumecos. Me acuerdo la palabra. Genial, ¿no? Claro, y como correspondía que cada 4 años nos reelegían, simplemente a mí ya no me reeligieron juez. Yo quedé fuera del juzgado de Yaguachi de mi carrera por un tiempo, por ser partidaria de Jaime Roldós. Luego cuando yo ni siquiera ellos ni supieron que me habían sacado por esa causa, pero era también secretario, inspector general de la Nación, Pancho Peña Bayona, que era pariente de mi esposo, Francisco Peña Bayona. Y parece que él les había dicho... Que es un tema que desapareció, el inspector general de la Nación, que yo creo que debería seguir. Sí. El otro día lo dije al aire, para controlar ciertas cosas, ¿no? Bueno, total que él me llamó para decirme que Jaime quería hablar conmigo. Y yo fui a su casa, que es ahí pues en Luque y Boyacá. Así es, ahí vivía frente al Hotel Guayaquil. Allí está la casa, sí. Tengo un garaje ahí enfrente. Siempre miro con añoranza. Bueno, conversé con él y me propuso ir de asesora en las aduanas. Estuve de asesora en las aduanas unos 2, 3 meses. Nunca me posesioné, porque el ambiente era demasiado complejo, denso, claro. Y la corrupción venía de todos lados. Qué bárbaro. Entonces yo no me posesioné. Simplemente ni cobré, por supuesto. Luego me volvió a llamar para decirme que se había enterado que yo ya no tenía cargo público y me propuso la intendencia de policía. No, primero la Comisaría Provincial de Salud. Y yo le dije, pero Jaime, tú sabes cómo yo soy, yo actúo con autonomía, yo no hago caso a nada. Entonces me dijo, por eso mismo, negra, por eso mismo que te nombro. Es que, amigos, radio escucha, sobre todo los más jóvenes, cuando nosotros hablamos del presidente Roldós, yo era una criatura. Uno de los honores más grandes que tuve, y lo digo siempre, es haberlo podido entrevistar en 6º año, cuando estaba en el colegio para la revista Nosotros, el Cristóbal Colón, y nos atendió el presidente Roldós como que si fuéramos el más grande de los presidentes de América Latina. Era un tipo extraordinariamente superior. Una sencillez, una sapiencia y una transparencia. Usted podía malentender. A mí se me escalona el cuerpo cuando lo recuerdo. Sí, mire, oye, a mí también. Impresionante. Mire, usted podía malentender alguna política lejana de él, pero cuando usted conversaba con él y lo veía a los ojos, de una transparencia, de una nitidez y de una inteligencia extraordinaria. Además era ese tipo de personas que se sentaba con usted y parecía que solo tenía tiempo para usted. Y era el presidente de la República. O sea, yo recuerdo que cuando fui con 2 compañeros de colegio, Tomás Rivas entre ellos, que vive en Quito, ojalá nos escuche en las redes sociales. Tomasito Rivas, lo conozco mucho. Fuimos allá y había un alcalde de una importantísima ciudad al lado, y lo hizo esperar, porque tenía la cita con nosotros. Sí. O sea, era un tipo realmente superior. Y para los más jóvenes, una vez más, imagínense la muerte de un presidente que le dio aire fresco nuevamente a la democracia, porque habíamos estado en dictadura casi 10 años, pues, ¿no? Entonces, este hombre le dio frescura, juventud. Y sin insultar, sin denigrar. Un estilo diferente. Sin denigrar a nadie. Era un gran orador, sí, tenía un estilo. Un gran orador. Después a Raúl Clemente Huerta, de los que yo vi, no he visto oradores como él. Miren que son algunos años que yo transito en esto, no he visto de ese nivel de oratoria.
pero sobre todo era un tipo de una sencillez y de una franqueza que yo le podría decir que llegaba un momento que uno se sentía como que estaba con un familiar, ¿no? Sí, excelente, una tibieza Sí, y una calidez, personalidad, ¿no? una calidez. Además, mire, yo me gusta mucho investigar la astrología, siempre las personas, las potencialidades, no digo que todos son idénticos, pero y él es de un signo increíble. Él y su esposa tenían la pareja astral perfecta, porque él era escorpión, imagínense, nadie hubiera imaginado. No, pues presidente Y ella, Lula, más y ella bueno, Libra, qué ella bárbaro. Libra. Pero el escorpión es el único signo que tiene, tres símbolos. La lagartija, el escorpión y el águila. Y él era un escorpión águila, que era Churchill. Es decir, Mírate. y realmente puede ser que esto no le interese a nadie, pero mi observación es de que su formación y su personalidad eran extraordinarias, La que sí. únicas. Lo recordamos siempre el presidente Roldós. Y siempre le recomiendo a la gente joven que nos escucha, a las que le mando abrazos, porque siempre nos escuchan y nos escriben, sobre todo en redes. Y no escriban, nos mandan mensajes, investiguenlo, porque es un presidente cuyo fugaz paso por la República y su victoria extraordinaria ante el que se suponía eran los dos ganadores extraordinarios también, hombres como fueron Raúl Clemente Huerta y Sixto Durán Ballén, que también fue presidente después, su victoria de abajo, de no haber sido el señalado, sino la victoria de un joven, siempre, repito, es extraordinaria y su muerte fue trágica, como lo digo, pero lo hizo una leyenda. Pero él sabía, ¿sabe? Yo recuerdo ahora que usted habla de esto, que cuando estaba de candidato tuvimos una reunión en la casa de Cheche Vaquerizo, porque era de promoción, una fiesta, una reunión muy grande. Y él habló desde una terraza, un balcón hacia un gran patio donde estábamos todos sentados. Yo me acuerdo que él, para aceptar la candidatura, dijo algo que resultó después fatídico. Él dijo, voy a aceptar la candidatura, refiriéndose a que había pensado mucho para eso. Y me he preguntado hasta dónde soy capaz de darme. Y he respondido, hasta la muerte. Pucha, Le juro, lo oí yo, cosa. mi amiga Melba Obregón, mis amigas que estábamos ahí, yo aún ahora me espeluzno porque era un discurso para toda su gente amiga que estábamos apoyando. O sea, en ese momento éramos nadie, como el nadie comité, nada, ni siquiera estaba todavía candidato. Recién aceptó esa candidatura. Y dijo, ¿hasta dónde soy capaz de darme? Qué cosa, ¿no? Qué cosa más. Premonitorio, ¿no? Increíble. Bueno, dejemos al presidente Roldós ahí y le pregunto, ¿cómo se sintió? Vamos a ir a las preguntas de rigor, pero antes de ir a las preguntas de rigor, que son las finales del 1-1, de este interesante diálogo con María Leonor Jiménez de Viteri. ¿Cómo se sintió usted cuando su hija fue legisladora y luego candidata a la presidencia, las dos veces que ha sido? Bueno, yo me sentí orgullosa, me siento orgullosa de ella, porque por su esencia, ¿no? Ella no importa en qué partido político esté, yo pienso que lo más importante es la calidad del ser humano. Y ella está en un partido en el que se inició, al que le es absolutamente leal y con el que ha sido consecuente. Y yo siento orgullo porque la gente se mide después que sale de los puestos. Usted ve que por todas partes a mi hija la gente la quiere. Claro que siempre habrá personas a las que les molesta, incluso se dio entre hermanos, ¿verdad? Caín y Abel. Y eso puede ocurrir. Pero lo que yo digo es que mi hija tiene un gran cerebro y un gran corazón. Y me siento muy orgullosa de ella. Muy bien. Es bonito escuchar a una madre hablar así de su hija y pues un abrazo para Cintia Viteri, que nos debe estar sintonizando de ley, sí, mirándonos ahorita en este 1-1, este 2 de febrero con María Leonor Jiménez de Viteri, como le he dicho, con todas las medallas que adornan a esta dama, que fue la primera, como bien dice, primera comisaria de salud, primera de Guayas, y primera mujer presidenta de la Corte de acá, ¿no? Del Guayas, de Justicia. Vamos a las preguntas de rigor. Si usted tuviera que... Defíname el éxito. ¿Qué es para usted el éxito? La tranquilidad, la paz, dormir tranquila, dormir en paz. Si tuviera usted que elegir un presidente de la República, uno en toda la historia, vivo o muerto, ¿quién sería? Roldós. Si tuviera que elegirme y decirme el alcalde de Guayaquil, ¿quién sería? Nebot.
Si Dios le diera la oportunidad de sentarse 2 horas con un personaje de la historia o de su familia, vivo o muerto, con quien se podría tomar un café y departir 2 horas, ¿con quién sería? ¿Con quién podría yo departir 2 horas? ¿Con quién le gustaría? Es difícil. Me gustaría, ¿cómo se llama el cantante? Facundo Cabral. Con Facundo Cabral. Si usted, doña María Leonor, mañana la mandan a prepararse a un sitio, a una isla, para prepararse para algo, y tiene que llevar con usted sola, tiene que llevar algo, ¿qué llevaría? Libros, música, un instrumento musical, aparte tiene comida, tiene todo, ¿qué llevaría para pasar? Libros. Si tendría que darle usted un consejo al presidente de la República, un criterio, decirle algún tema, ¿qué le diría María Leonor Jiménez de Viteri? Un tema le diría que borre toda la simbología, y no es un tema de profundidad, que borre toda esa simbología que ponen en todas partes para imprimir en la mente de los ciudadanos el recuerdo de ese nefasto gobierno anterior. Que borre toda esa simbología de colores que están en todos los edificios, en todos los sitios, y que a la gente que colabora con él le diga que son servidores del pueblo, servidores de la ciudadanía, que no se envanezcan, porque en la función judicial y en muchos jovencitos miran por encima del hombro como si alcanzar un puesto público fuera un gran honor o una conquista insuperable. Muchas gracias a María Leonor Jiménez de Viteri. Ha sido un gusto estos 35 minutos, eran 25, nos quedamos 10 más conversando. No, es un gusto. Gracias por su amabilidad y su participación acá en el diálogo. Gracias por darnos un momento para conversar de tantas cosas, unas alegres, otras tristes, más que tristes, de nostalgia, ¿no? Porque así es la vida misma y así es la radio. Yo siempre digo que I99, que la radio es la vida misma transmitida por un micrófono y ahora vista en las redes por I99. Sus palabras finales, María Leonor Viteri de Jiménez. Yo saludo esta iniciativa suya y de esta radio, y qué bueno que sea una radio que se ve por YouTube, porque, como le acabo de decir, para mí la invención, la revolución individualista máxima es el celular, donde podemos ver precisamente estas radios, ¿no? Es de gran difusión, lo felicito por eso. Gracias. Y felicito que usted se interese por temas que no son comerciales, que no son netamente lucrativos. Gracias a usted, María Leonor. Nosotros hacemos programa, como usted lo sabe, político mañana y tarde, todos los días, pero este programa de los viernes, que tiene tanta sintonía, es de perfiles. Hablamos de la otra parte del ser humano. La semana pasada estuvo Enrique Ría, los últimos tiempos estuvimos muy buenos, estuvo Pedro Valverde Rubira, Juan Falconi Puig, el amigo de Sedatos, bueno, en fin, y ahora no podíamos poner a un político, hay mucho político en esto porque tenemos y queríamos entrevistarlo a usted. Gracias por su gentileza. Gracias a usted. Muy bien, con esto concluimos el 1 a 1. Vamos a ir al diálogo de la tarde en este viernes 2 de febrero, previo a la consulta popular, primer viernes del mes de febrero, amigos radioescuchas, pero antes vamos a las menciones publicitarias.